riquezas, dice que tenían muchos animales de pieles oscuras, y ellos eran ricos ese pueblo. Entonces ahora en la actualidad dice que se quiere comparar la iglesia actual con la iglesia de la Odisea, y ahorita vamos a ver por qué. Dice que porque se habían vuelto ellos una manera autosuficiente, y que se veían ellos que no tenían la necesidad de tener a Dios en su corazón. Y si usted se fija, en la actualidad está pasando, hermanos, porque mucha gente se siente autosuficiente, se siente con poder, ya sea por lo económico o por su mente, ¿verdad? Porque hay gente que tiene mucha inteligencia y que cree que por lo que él sabe no necesita a Dios en su corazón. Vamos a leer la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Aquí llaman a Dios el amén. ¿Recuerdan cuando nosotros estamos orando o hay un canto, verdad? Exaltamos amén. Es como dándole la honra a Dios, reconociendo que Él es todo, que Él lo es, el Todopoderoso, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y dice aquí que Él es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Porque el Señor Jesucristo, al darle estas palabras por medio de su Espíritu Santo al apóstol Juan, le estaba diciendo de esa manera al pueblo de la Odisea? Dice el libro que antes de llegar a la Odisea había otro pueblo que se llamaba, déjame lo busco porque se me olvidó el nombre. Se llamaba el pueblo Hierápolis. Antes de llegar a la Odisea dice que había un pueblo que se llamaba Hierápolis. Ese pueblo dice que estaba muy bonito, que había unas cascadas, que el agua era termal, eran aguas calientes. En la actualidad hay muchos lugares así, muchos lugares muy bonitos que mucha gente viaja, especialmente para ir a esas aguas termales. Pero esas aguas termales, hermanos, no se pueden beber porque tienen muchos metales, muchos químicos. Muchas veces tienen azufre. Hay a veces que la gente no aguanta el olor porque expande el olor a azufre. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo le estaba dando esta visión a Juan, porque al momento de que el agua de esa ciudad de Hierápolis, cuando las cascadas de esas aguas termales bajaban, dicen que llegaban al pueblo de la Odisea. Para cuando ya llegaban ahí, ya no estaban calientes, ya se mezclaban con otras aguas y ya el agua ya era tibia. Entonces lo que era, que no te lo puedes, no, eso era un agua que no era agradable, hombre, para beber tampoco, no era saludable porque estaba mezclada con metales. Entonces por eso el Señor Jesucristo hizo esta referencia, de que dice, que estaba hablándole sobre el agua caliente, del agua tibia, perdón. Ahora vamos a regresar a la palabra del Señor. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice: ojalá se fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A quién de ustedes les gusta un café tibio? A ninguno, ¿verdad? O está caliente o está frío. Ahora ya se está usando el café frío, porque yo me acuerdo cuando yo estaba chiquilla, pues no se usaba el café con hielo. Ahora sí, ahora ya lo hacen, que el café con hielo o el café friseado, que viene como smoothie. Entonces por eso era el Señor que estaba poniendo ese ejemplo, que Él decía: por cuanto no está ni frío ni caliente, dice, es tibio, dice, pues yo te vomitaré de mi boca. Era algo que ellos, para que lo pudieran entender, ¿verdad? Más que todo era una ilustración para que ellos pudieran entender
qué tan detestable era para el Señor, o qué tan detestable es para el Señor, que ellos no fueran fieles a Dios, o que se sintieran autosuficientes para Dios, porque ellos se sentían que ellos solos podían, por la riqueza que estaba alrededor de ellos, tanto por los animales, porque ellos tenían unas vestimentas, ellos se vestían de color negro, sus pieles colores negros. También ahorita vamos a ver por qué el Señor también hace referencias a eso de las vestiduras blancas, y como hoy puso el ejemplo, eso de lo del agua tibia. Vamos a seguir la palabra del Señor. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro refinado en fuego? ¿Aquí de qué estaba hablando Dios? Pues el oro espiritual, el oro puro, no el oro de la riqueza del mundo. Él estaba hablando del oro espiritual. Dice, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, porque como les mencionaba, ellos se vestían en pieles negras. Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí también es algo bien importante en la segunda, lo que vamos a seguir leyendo. Porque a pesar de que el Señor Jesucristo, como Él lo dijo aquí, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Fíjense la manera en que Él, con tanto amor, les dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué es lo único que necesitamos? Pedir perdón, la humillación, el reconocer el error en el que estamos viviendo, el error en el que estamos haciendo la práctica, las malas prácticas del Evangelio, lo que estamos haciendo mal en la iglesia. Eso es lo que el Señor nos dice. Yo aquí estoy, dice el Señor, yo toco la puerta, si tú me abres, dice, yo entraré y cenaré contigo. Qué maravilloso, ¿verdad? Es el Señor, que a pesar de nuestras diferencias, de que a pesar de los errores en los que vivimos, de a pesar de tantas y tantas cosas, tropiezos, el Señor te dice, yo estoy todavía aquí en la puerta, todavía tienes chance, todavía tienes tiempo, arrepiéntete, yo voy a entrar contigo y vas a cenar conmigo. Maravilloso es el Señor, dice, y al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Y luego nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Felizmente Dios en su gracia nos corrige a los que nos aman, y nos corrige con amor, no como nosotros, ¿verdad? Que queremos corregir con cinto y con vara, ¿verdad? Como a nosotros nos corrigieron, pues también a veces nos hace falta corregirnos con cinturón y con vara, y a veces con un buen estirón de orejas. Mi mamá nada más nos hacía, uy, van a ver cuando llegamos a la casa, y ya sabíamos que no se le olvidaba, como vayan, a veces dice mi hermano, aunque la vean chiquita, pues nosotros la mirábamos así, grandota, y ahora que la vemos, digo, ya más estaba bien chiquilla y sus manillas chiquillas, pero era la autoridad, hermano, era el respeto, era el amor de madre, ¿verdad? De que quería de que nosotros fuéramos unas buenas personas, unos buenos hijos, unos buenos ciudadanos, unos buenos, y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros, que también nosotros seamos unos buenos hijos, unos buenos ejemplos, que también enseñemos a más gente al camino del Señor, porque para eso nos llamó. Vamos a seguirle en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Vamos a la siguiente parte. Dios se opone a los orgullosos. El libro aquí hace algo de mención, yo no le entendí mucho a esto, ¿verdad? Pero vamos a tratar, no sé de qué manera lo dijo el libro. Dice que la palabra orgullo, dice que está un poco complicada.
aun cuando dejemos de lado su significado cultural, dice que está relacionado con la homosexualidad. Yo esto no lo sabía. Dice, y las cuestiones de género. Dice que es un vicio bien conocido, pero a veces usamos la palabra de manera positiva. La usamos cuando decimos, nos orgullecemos de nuestro trabajo. Le decimos a nuestros hijos, mi corazón está orgulloso de ti, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tratar de entender un poquito qué era lo que estaba hablando el Señor Jesús al hablar de la palabra orgullo. Dice, por eso es importante que aclaremos por qué Pedro quiso decir con su afirmación de que Dios se opone a los orgullosos. Vamos a ver de qué está hablando. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Dice aquí la palabra, en el libro, dice, todos sumisos unos a otros, resistidos de humildad. Aquí nos está hablando de que nos vistamos, refiriéndose como a un sirviente que se pone un delantal en preparación para servir. Y eso lo vimos con nuestro Señor Jesús cuando estaba en la tierra, cuando Él sirvió a sus discípulos, cuando les lavó sus pies. Y esto lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 4. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y al enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo eso. No estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues sí soy el Señor y el maestro. He lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he dicho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Ahí nuestro Señor Jesús le estaba dando el reconocimiento a Dios Padre, que Él envió. Dice, no es más el enviado, no es más el enviado que el que le envió. ¿Qué significa la humildad? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, la humildad. Dice aquí, vamos a seguir en el libro, dice, la humildad está ligada a la sumisión y a un servicio voluntario, que eso muchas veces es difícil para ciertas personas, hermanos, tener esa sumisión y poder servir a alguien voluntariamente. A veces lo hacen más a fuerzas que nada, ¿verdad? Por eso el Señor nos da este ejemplo de que siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice, vino y le lavó los pies a los apóstoles. Vamos a seguir la palabra del Señor. Dice, y da gracia, en 1 de Pedro, vamos a regresar. 1 de Pedro capítulo 5. Dice la palabra del Señor donde nos quedamos. Y da gracia a los humildes, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La exhortación es familiar, dice, de echar toda vuestra ansiedad sobre Él.
y se refiere a las muchas dificultades que enfrentan los creyentes al tratar de llevar una vida piadosa en un mundo impío. Esto incluye luchas espirituales internas dentro de la iglesia, junto con pruebas de fuera, en el exterior, como persecución, pobreza, injusticia, enfermedad. Dice aquí, Jesús llevará todas estas cargas por nosotros, porque Él se preocupa por nosotros. Día a día, ¿verdad? Sabemos que el Señor, Él es el único que nos ayuda a que toda nuestra carga sea ligera, día a día. En Proverbios 3:34 también nos dice la palabra del Señor, dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, dice, y a los humildes dará gracia. Grande es el Señor y maravillosas sus obras, porque por medio de Él, hermanos, es que aprendemos a ser humildes, porque, como les decimos, por naturaleza el hombre es malo, por naturaleza el hombre es orgulloso, por naturaleza el hombre hace cosas malas, por naturaleza. Y el Señor, eso es a lo que Él vino, a romper eso, ¿verdad? Vamos a regresar a la palabra del Señor y vámonos al libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Si estamos entendiendo un poquito, porque acuérdense que al último va a haber examen, y si no me entendió, le voy a poner una tachita. Le va a tocar traer el estudio la otra semana, hermanos, Vamos a la siguiente parte, dice, carnalidad e inmadurez. ¿Cómo hay tantos pasos, verdad, que a veces nos amonesta un poco escuchar esas palabras de carnalidad? Va a decir usted, no, es que aquí no existe, pero conforme vas leyendo la palabra del Señor, dices tú, Señor, ayúdame a limpiarme, ayúdame a purificarme, porque el Señor es sabio, hermanos, por eso nos trae las escrituras y por eso nos trae enseñanzas. Primera de Corintios capítulo 3, vamos a ver el versículo 1 al 4. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dicen, ¿no sois carnales y andas como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Aquí, hermanos, nos está hablando, ¿verdad?, de que Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corintios, pero no porque le estaba hablando a la iglesia de Corintios vaya a decir, ay, no, pues a nosotros no nos está hablando. Bueno, pues sí, también habla aquí a las iglesias en la actualidad, porque aunque usted no lo crea, a veces hay ese tipo de pleitecitos, de que, ay, no, es que hoy voy a llegar tarde porque los miércoles, un miércoles la hermana Nancy dirige y luego la hermana Gina trae la predicación, ¿verdad? Y luego el siguiente miércoles la hermana Gina dirige y luego la hermana Nancy trae el estudio. Y muchos decimos, no, pues es que no me va a dirigir la hermana Gina y ella canta bien feo, mejor llego como a las 6:30, digo a las 7, que ya empieza la predicación porque ya está el estudio. Y llegas tarde, te perdiste la bendición de la oración, de la alabanza. Y luego después otra gente dice, no, pues mejor yo llego, este miércoles no voy porque el estudio lo va a traer la hermana Nancy, y como habla bien rápido, pues ni le entiendo. Mejor voy el otro miércoles porque va a traer la predicación. Esos detalles, hermanos, era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios, que se estaban peleando sobre de que yo era de Apolo, porque yo era de Pablo, que porque, por eso Pablo les decía, te tengo que estar hablando como un niño, te estoy dando de comer como leche, porque eran detallitos tan insignificantes, tan pequeñitos, que ha pasado, hermanos, ha pasado en iglesias. Y desgraciadamente yo puedo ponerme como ejemplo, porque me tocaba de que a veces llegábamos a la iglesia y si no estaba el pastor, pues mejor no llegaba, me daba la vuelta y decía, no hombre, déjame aquí, me regreso, acabo nadie me va a ver por la ventana, ¿verdad? De que
porque pues no va a estar el pastor y luego ahora va a predicar el otro hermano o va a predicar la hermana. También nuestro pastor una vez comentó, ¿verdad?, que en la iglesia que antes íbamos también decía, no, es que va a estar una hermana que ella grita mucho. Entonces a veces, hermanos, nos fijamos en esos detallitos y nos perdemos de la bendición, nos perdemos de que quien está hablando, quien está dirigiendo y quien está orando es nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Y qué triste, ¿verdad?, de que nos digan que somos unos niños, de que nos tienen que dar una llamada de atención todavía, de que nos tienen que hablar con nosotros como los niños chiquitos, de explicarnos, mira, las cosas son así, Dios vino y murió por ti, mira que el Espíritu Santo se derrama sobre las personas. Te tienen que estar explicando todo, siendo que nosotros ya tenemos tiempo, ya hemos escuchado la palabra del Señor, ya hemos aprendido sobre el Espíritu Santo, ya hemos aprendido de que las personas que se paran aquí enfrente no es porque ellas sepan o no es porque ellas lo sepan todos. Todos tenemos detalles, hermanos, todos tenemos defectos, todos estamos trabajando para ser mejores día a día. Entonces hay que tratar, ¿verdad?, de que nuestros problemas dentro de la iglesia se puedan resolver para que no se contaminen, porque miren, siempre he puesto este ejemplo, que como la gente que vende fruta, usted se ha fijado que la gente que está acomodando la fruta en los supermercados, ellos tienen que estar monitoreando, tienen que ir checando manzana por manzana, ¿verdad?, de que estén buenas, de que no se estén pudriendo, porque dice, una manzana podrida echa a perder todas las manzanas. Y no sé si le ha pasado en su casa, yo tengo también un frutero, y si tengo una naranja y una naranja se echa a perder, lo lamoso de esa naranja le pega a los demás. Entonces hay que procurar, hermanos, de que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que no contaminemos a los demás hermanos, para trabajar todos unidos, todos unánimes y ir creciendo poco a poco todos, ¿verdad? Pablo presentó un ejemplo a sus disputas divisivas, dice que él y un maestro carismático llamado Apolo servían en Corintios, que era una ciudad importante en la provincia de Acaba. Dice, como se menciona en Hechos 18, vamos a leer ahí, en Hechos capítulo 18, del versículo 24. Dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fíjense ahí, ¿quién trabajaba en Apolos? El Espíritu Santo, porque dice que él nada más conocía el bautismo de Juan. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque son gran vehemencia refutaban públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Quién le daba esa gracia a Apolo? Nada más que el Espíritu Santo. Él era el único que trabajaba por medio de él. Dice, ambos estaban haciendo una buena obra para el Señor, pero los corintios, dice, tenían una visión distorsionada y mundana del ministerio, lo que los llevó a tomar partido en función si preferían a Pablo o si preferían a Apolos. ¿Se fijan que esto no nomás estaba pasando en aquella, sino también ahora en la actualidad también pasa eso? Vamos a ver otra parte donde dice que Dios hace la obra. Ahí fue donde el Espíritu Santo me dio la escritura del versículo clave, que el único que trabaja en nosotros
es nuestro Dios. Él es el único que puede trabajar en nosotros y que puede ayudarnos a trabajar. Es el único, el Espíritu Santo. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice una pregunta: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? ¿Qué son ellos? ¿Qué es Gina? ¿Qué es Nancy sin Dios? Nada. No somos nada. Apartados del Señor, nada somos. Nada somos. Dice aquí: son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Por gracia del Señor, es que cada uno de nosotros creímos. Y es lo que cada uno, por medio del Espíritu Santo, es que cada uno de nosotros seguimos creyendo. Cuando un siervo del Señor se para aquí enfrente y habla la palabra del Señor, porque Él es el único que trabaja, el Espíritu Santo por medio de Él. Es el que nos convence, el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la que nos convence. No porque el hermano tenga una mejor voz, no porque la hermana hable más bonito, no porque la hermana tenga más dureza al hablar, no. Es el Espíritu Santo nada más, hermanos, que obra en cada uno de nosotros. Dice Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ese es el versículo clave que a mí el Señor me dio por medio de su Espíritu Santo. A mí me sembraron la semilla un pastor cuando yo tenía 17 años. Fue en una iglesia bautista. Ahí conocí la salvación. Ahí conocí al Señor Jesucristo. Después, con el tiempo, me retiré. ¿Qué pasó? Esa semilla, gracias a Dios, no se secó. Ahí se quedó. No creció. No hubo fruto. Pero ahí se quedó la semilla. Que era lo que estaba hablando Pablo. Él sembró la semilla. Después me vine a Dallas. En Dallas volví a escuchar la palabra del Señor, pero no pasó nada. A Fort Worth fuimos con el pastor Julián y él empezó a regar la semilla. Por medio de Dios, por medio de su palabra. Amén. Y empezó esa semillita, miren, a salir unas ramitas. No les voy a decir que era perfecta. Tal vez una ramita creció y se fue derechita y otra ramita creció y pues se secó. Pero no fue culpa del pastor, fue culpa mía, fue decisión de uno. Después de ahí me vine a Cotula, conocí al pastor Macías y él otra vez se encargó de regar. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Apolos. Y que él empezó otra vez a regar la semilla. Pero aquí nos dice, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios, por medio de su palabra y la aceptación de nosotros. Dice así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Y saben por qué, hermanos? Nos da tristeza porque conocimos a un pastor que es amado, es querido, es recordado por lo que él enseñaba, por lo que él, los cantos que él daba, nuestro pastor Armando. Y ahorita él está fuera del camino del Señor. Dice aquí, porque ni el que planta es algo, ni el que riega. Porque hay pastores, hermanos, grandes pastores que se han caído, grandes pastores que se han ido del camino del Señor. Y aquí da el reconocimiento, sino Dios, el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, dice, son una misma cosa. ¿Qué somos? Creación de Dios nada más, utensilios de Dios. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Sea buena o sea mala, tú vas a recibir tu recompensa conforme a lo que tú trabajaste. Muchos problemas en las iglesias locales resultan del conflicto humano. Entonces la solución a menudo resulta de construir relaciones a través del comportamiento.
la oración, el amor y el tipo de respeto mutuo que previene de verse unos a otros como portadores de la imagen de Dios. Dios me les bendiga grandemente, hermanos. Aleluya.